Bienvenidos a Máquina de Experiencias, yo soy Lorena García y en esta ocasión el podcast será un poco distinto porque Álvaro no me acompaña y no charlaremos de lo usual desde una perspectiva filosófica, que es de lo que se trata este podcast, pero sí haremos algo que ya hizo Álvaro en el episodio antepasado. Nos hizo un pequeño top de sus libros favoritos de ficción, así que hoy que no puede acompañarnos para este programa he decidido hacer lo mismo, pero centrándome en algunos libros de ciencia ficción que para mí son muy filosóficos o libros de filosofía que tienen elementos de ciencia ficción. La ciencia ficción y sobre todo aquellas historias que giran en torno a tecnologías del futuro, inteligencia artificial, exploración espacial, etcétera, son probablemente mi tipo de ficción favorita. Y creo que da mucho que pensar al respecto de nuestros conceptos y nuestra visión del mundo y hasta qué punto tendríamos que adaptarnos a estos conceptos futuros o adaptar nuestros conceptos, valores éticos, conocimiento del presente a estos futuros hipotéticos o estos mundos alternos. No es de extrañarse que a los filósofos de ahora les encante usar experimentos mentales, muchos de ellos con elementos de ciencia ficción, para introducirnos a los problemas filosóficos. Así que voy a mencionar brevemente algunos de mis libros favoritos de ciencia ficción o de filosofía con elementos de ciencia ficción y el por qué me gustan tanto. El primero de ellos es Solaris. Solaris es un libro de 1961 escrito por Stanislaw Lem, un autor polaco de ciencia ficción, y trata sobre un planeta que está enteramente cubierto por agua y además el agua es un ser inteligente y sintiente. Hay seres humanos en una estación espacial haciendo investigación, a este estudio se le llama la solarística y bueno, es un libro que habla mucho de los límites de la racionalidad por más esfuerzos que se hacen para poder entender y comunicarse con el océano de Solaris, no se logra progreso. Pero además pasa una cosa muy curiosa y es que parece ser que Solaris es capaz de provocar alucinaciones en las personas, casi como un mecanismo de defensa, las cuales se vuelven bastante inquietantes para quien las padece, situación que nos muestra también mucho acerca de la condición humana, su relación con las emociones, con otras personas, con el pasado, con el deseo de conocimiento y nuestros propios límites cognitivos a la hora de conocer las cosas y lo que hay en el resto del universo. Hay dos películas, si no me equivoco, la verdad es que no he visto ninguna de las dos, pero el libro lo recomiendo ampliamente. El siguiente libro en inglés se titula The Machine Stops, La máquina se detiene. Desconozco si tiene alguna traducción en español, es un libro escrito por el autor inglés E.M. Forster del año 1909. Y es una historia que describe un mundo en el que los seres humanos ya no son capaces de vivir en la superficie de la Tierra, porque morirían si lo hacen, la superficie se ha vuelto extremadamente peligrosa. Y entonces se ven obligados a tener casas subterráneas. Toda la socialización que hay es por medio de algo que el autor describe vagamente y que recuerda mucho al internet. Se entiende que pueden enviarse mensajes, incluso verse como si fuera una especie de videollamada. No tienen que salir de sus casas porque todo se les provee directamente a su puerta. ¿Les suena familiar esto? En resumen, no tienen la necesidad de salir. Y además salir es peligroso y eso cambia totalmente la cultura humana. Los viajes están permitidos, pero raramente se hacen porque la gente no ve el por qué hacerlos. El contacto físico se ve como algo casi repulsivo y de muy mala educación. Están ya más que acostumbrados a no tocar a nadie y a no ver a otras personas más que comunicándose cada uno desde su casa. Y todo el mundo está regido y organizado por la máquina, una inteligencia artificial a la que los seres humanos le tienen culto, como si la máquina fuera el nuevo Dios. Y es un libro que tiene muchas similitudes con el presente, muchas con la manera en que estamos viviendo o la manera en la que nos tocó vivir hace algunos meses, cuando salir a la calle era un peligro y no teníamos oportunidades para hacer cosas por ocio o simplemente por socializar.
Y lo más impactante para mí es que este libro se haya escrito en el año 1900, como dije antes, y que un libro de hace más de 100 años hable de cosas que tienen sentido en el presente, de cosas que se sienten bastante familiares y que alguien se imaginó hace más de 100 años. Bueno, estos dos son libros de ciencia ficción que me parece que nos hacen reflexionar y replantearnos algunas concepciones que tenemos sobre la vida, lo que significa ser humano, la cultura. Y ahora quisiera mencionar dos libros que son de filosofía, concretamente de divulgación, y que utilizan elementos de ciencia ficción. El primero es Diálogos sobre la identidad personal y la inmortalidad. Es un libro del filósofo John Perry y es prácticamente un recorrido por los argumentos acerca de la identidad personal, pero a manera de diálogo entre una profesora de filosofía que acaba de tener un accidente y está convaleciente en un hospital, y su mejor amigo sacerdote y un alumno suyo de filosofía. La profesora está a punto de morir porque su cuerpo quedó muy mal herido tras el accidente, pero su cerebro está completamente lúcido. Y durante sus últimos días, su amigo sacerdote intenta darle ánimos diciéndole que no se preocupe porque irá al cielo y algún día se reencontrarán. A lo que ella le pide que le explique sus argumentos de por qué está tan seguro que uno puede seguir existiendo a pesar de que el cuerpo quede reducido a cenizas, y lo invita a que intente convencerla de que eso es al menos concebible, como algo que tiene algún sentido lógico. Así es como arranca el diálogo, que se mantiene durante 3 noches y que poco a poco pasa de hablar de la naturaleza del alma, su relación con la identidad de las personas, la inmortalidad y la posibilidad o imposibilidad de que algo así realmente pueda existir, hasta posturas mucho más actuales que tienen que ver con si la identidad personal depende de un continuo físico o de un continuo psicológico, y qué pasaría con nuestra identidad si se pudieran hacer cosas como, por ejemplo, trasplantar nuestro cerebro a otro cuerpo. El último libro puede que os suene familiar. Es un libro del filósofo británico Julian Baggini que se llama El cerdo que quería ser jamón. Como digo, puede que recuerden el título porque lo mencionamos mucho en Máquina de Experiencias. Es el libro que yo le recomendaría a cualquier persona que quiera introducirse en la filosofía. No es el típico libro que te cuente historia de la filosofía, que te cuente las biografías de los primeros filósofos y cómo fueron evolucionando en su pensamiento. Es una colección de 100 experimentos mentales, muchos de ellos inspirados en obras de ficción y de ciencia ficción de la cultura pop, pero también en las propias obras de filósofos reconocidos en la historia, antiguos y contemporáneos. Y lo que hacen estos experimentos es introducirte a los problemas de la filosofía. Hay experimentos mentales que tienen que ver con epistemología, con filosofía de la mente, estética, filosofía del lenguaje, ética, metafísica, de todo. Te muestra las cosas que se imaginan los filósofos para a partir de ello encontrar problemas en nuestros conceptos, nuestros argumentos, nuestros valores morales. Y lejos de ser un libro que te llene de datos acerca de nombres y corrientes filosóficas, es un libro que te muestra en qué piensan los filósofos y cómo lo hacen, por qué dudan de las cosas que dudan y por qué defienden las cosas que defienden. Pero bueno, ha sido breve. Sin embargo, espero que alguno de estos títulos os interese, que hayáis escuchado alguna cosa interesante. Si os gusta el podcast, nos podéis seguir en la página de Facebook de Máquina de Experiencias, en Apple Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube o en Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.